Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a un capítulo más de su podcast, Curiosidades Psicológicas. El tema a tratar el día de hoy, psicosis, a cargo de David Fortino Dolores, psicólogo en formación, en compañía de Evelyn Cruz, Hola, muy buenos días. que nos hará el favor de leer sus dudas que nos manden a través de nuestras redes sociales, Curiosidades Psicológicas. Y así damos comienzo a este podcast. Agradeciendo a su vez su preferencia. Abróchense sus cinturones, tomen un cómodo asiento, que ya iniciamos. El término psicosis fue introducido a la psiquiatría por Ernst von Hüsterleben en el siglo XIX, un término que hereda la concepción grecorromana de locura. La psicosis es un concepto que se entendía como la confusión entre el mundo interno y el externo. Este concepto ha evolucionado de forma gradual, apoyándose de varias aportaciones. Psicosis. Para entender la psicosis es muy importante y destacable conocer lo que es su historia de cómo fue trascendiendo el interés en la psicosis. El psicoanálisis no se ocupó desde un principio en construir una clasificación que abarca la totalidad de las enfermedades mentales, de las que trata la psiquiatría. Su interés se dirigió primero sobre las afecciones más directamente accesibles a la investigación analítica y dentro de este campo más restringido que el de la psiquiatría. Las principales distinciones se establecieron entre las perversiones, las neurosis y la psicosis. Dentro de este último grupo, el psicoanálisis ha intentado definir diversas estructuras, como la paranoia y la esquizofrenia, y por otra parte, la melancolía y la manía. El neogolismo hace referencia a la psicosis como las manifestaciones psíquicas de la enfermedad del alma, ya se tratará de la neurosis o de la locura. Preisinger, en 1845, usó el término en patología terapéutica en las enfermedades psíquicas para nombrar su nuevo modelo unitario de psicosis, a la que atribuyó una etiología orgánica, pero sin descuidar la descripción detallada de los mecanismos psicológicos que determinan la instauración progresiva de la locura o paranoia. Pero para en 1903, Arnaud, en el Tratado de la Patología Mental, dirigido por Bayet, incluyó un capítulo sobre las psicosis constitucionales, es decir, las enfermedades de predisposición latente, ya sea como delirios primitivos, agudos y crónicos, así como las locuras periódicas y circulares, y asimismo de las predisposiciones aparentes, ya sea como obsesiones e impulsiones por sí mismas. En el diccionario del psicoanálisis ya incide que la aparición del término psicosis en el siglo XIX marca una evolución que condujo a elegir las enfermedades mentales en un dominio autónomo, diferenciándolas no solo de las enfermedades del cerebro o de los nervios como enfermedades del cuerpo, sino también de lo que la tradición filosófica consideraba como enfermedades del alma, el error y el pecado. Pero para Lapage y Potalis, a finales del siglo XIX, cuando establecen el par de términos opuestos neurosis y psicosis, se excluyen entre sí, por lo menos desde el punto de vista conceptual. Para ellos, la neurosis fue limitado poco a poco a partir de cierto número de afecciones consideradas como enfermedades de los nervios, bien fuesen afecciones que se manifiestan en un determinado órgano, pero en las cuales por falta de lesiones se incriminaban un mal funcionamiento del sistema nervioso, que bien existieran signos neurológicos sin lesiones detectables y sin fiebre. Pero para el siglo XX y XXI, la Asociación Americana de la Psiquiatría, por sus siglas APA, es un trastorno mental importante de origen orgánico o emocional, en el cual la capacidad de una persona para pensar, responder emocionalmente, recordar, comunicar, interpretar la realidad y conducirse de manera apropiada está suficientemente deteriorada como para inferir gravemente con la capacidad para satisfacer las demandas ordinarias de la vida. Además, existe un fallo en la capacidad de evaluar
el mundo exterior de manera objetiva y diferenciar de forma adecuada entre dicho mundo exterior y el interior. Y dicho eso, ¿qué es la psicosis? Bien, pues la psicosis se entiende la psicosis como un conjunto de alteraciones mentales que generan en quien las padece una alteración en la percepción en la realidad, perdiendo contacto con esta y provocando dificultades severas en el funcionamiento de la percepción, pensamiento y conducta. La psicosis es un trastorno mental que se caracteriza por una pérdida de contacto con la realidad. Pero bien, conociendo ya una vez la historia y quién fue el que agregó el término psicosis a la psiquiatría, ¿cómo es que nosotros podemos identificar cuáles son algunos de los factores de riesgos y señales de alarma que algunas de las personas han desarrollado un trastorno mental grave del tipo esquizofrenia y otra psicosis? Bien, hay 8 factores. Factor número 1, factores de riesgo perinatales. Estas se dan por complicaciones obstétricas, exposiciones maternas a infecciones virales durante el segundo trimestre del embarazo, así sea como bajo peso al nacer, sufrimiento cerebral, infecciones en el sistema nervioso central, mala nutrición durante el embarazo, uso de sedantes por parte de la madre durante el embarazo y uso de tóxicos durante el embarazo, incluido el hábito tabáquico. Factor número 2. Antecedentes familiares. Uno o dos de los dos progenitores padecen un trastorno psicótico, que si bien o no sea importante, tiene una carga genética sobre sí. Factor número 3. Algunas de las situaciones familiares, ya sea por la edad avanzada de los padres, situación familiar de bajo nivel socioeconómico o déficit de integración social. Factor número 4. Salud. Retraso en la deambulación, ingresos e intervenciones frecuentes. Factor número 5. Alteración de las primeras relaciones madre-padre, bebé. ¿Y cómo se da este factor? Bien, se da por medio tales como la depresión de posparto, dificultades emocionales en las primeras relaciones, dificultades de alimentación precoces, hospitalizaciones frecuentes, diferencias en la lactancia materna entre el niño y sus hermanos, etc. Factor número 6. Desarrollo cognitivo, ya sea como déficit de atención, problemas de los aprendizajes tales como ciertos retrasos en el aprendizaje de la lectoescritura, déficit neurocognitivo y alteraciones en el desarrollo del lenguaje. Factor número 7. Algunas alteraciones en el desarrollo de los hábitos psicosomáticos, ya sea que el niño o bebé se despierte frecuentemente por la noche o bien que sufra de insomnio. Factor número 8. Relación con los demás, una inhibición y pasividad, enfados frecuentes, bajo expresividad emocional, menos de 2 amigos en la etapa escolar, hábitos solitarios. Y bien, ¿cómo nosotros podemos identificar esta psicosis si es que lo padecen? ¿Cuáles son algunos de los síntomas? Bien, pues algunos de los síntomas son las siguientes. Se divide en alucinaciones o percepciones de estímulos no existentes en la realidad que pueden afectar cualquier modalidad sensorial. Otro de los síntomas son los delirios, alteración de la capacidad de coordinar y organizar los pensamientos, palabras y acciones, así perdiendo la capacidad de realizar asociaciones lógicas, comportamientos extraños y desorganizados. Esto quiere decir que una persona que padece psicosis, al dar una estimulación, éste actúe de forma desorganizada y no actúe de tiempo y forma en esos momentos. Otro de los síntomas es dificultad para concentrarse, así como la presencia de alteraciones en el estado de ánimo, la agitación y el pánico, o por el contrario, la inmovilidad total. Asimismo, también su denominación varían de 2 formas, tanto positivos y negativos. Se denominan positivos a las alteraciones psicopatológicas que no existían antes de la enfermedad, básicamente las alucinaciones y los delirios, y las que se denominan síntomas negativos y defectuales a ciertas secuelas de trastorno. Algunos de los factores que hacen indagar lo que da la psicosis varían de 3. 1. Factores genéticos. Existen más casos de enfermedad en familiares en personas con psicosis. El riesgo de sufrir psicosis es proporcional al número de genes compartidos, aunque los genes involucrados aún no han sido identificados, y pueden haber psicosis sin antecedentes familiares de la enfermedad, o no darse la enfermedad aunque no haya varios miembros de la familia afectados. Factor biológico. Los síntomas psicóticos se deben a una hiperactividad de la dopamina o a una mayor sensibilidad de los receptores dopaminérgicos a nivel cerebral. Además, otros factores asociados con la vulnerabilidad son las complicaciones durante el parto o las deficiencias nutricionales, así como traumatismos cerebrales durante la niñez, que pueden afectar al neurodesarrollo. Otro de los factores que es destacable mencionar son los factores medioambientales.
Estos se dan o son factores que alteran directamente a la persona que padece de la psicosis o bien principios de, aunque no hay algo que bien lo determine o lo defina, son algunas indagaciones que se tienen a través de los factores que se fueron obteniendo a través del pasar de los años y al tratamiento que se le fue asignando a cada una de las personas quienes padecían psicosis. Este factor medioambiental se basa en experiencias o circunstancias externas que aumentan la probabilidad de experimentar un episodio psicótico, como sucesos traumáticos, problemas familiares o sociolaborales, así como el consumo de sustancias tóxicas. Ya conocimos lo que es la historia e indagamos sobre la persona que agregó el término psicosis en el área psiquiátrica. Sabemos diferenciar cuál es uno de los factores que son de riesgo que son identificables. Otro apartado que mencionamos fueron algunos factores que fue para indagar cuáles son algunas de las causas. Tipos de psicosis. Esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno en el que se pueden aparecer alucinaciones, delirios y alteraciones del lenguaje. Pueden aparecer también un comportamiento desorganizado, catatonia. Síntomas negativos como empobrecimiento del pensamiento y la capacidad del juicio. Algunos de otros tipos de psicosis es el trastorno delirante crónico. Se caracteriza por la existencia de alteraciones en el contenido del pensamiento, existiendo creencias extrañas y que no se ajustan a la realidad, que se mantiene fijas a pesar de la evidencia en contra. Otro tipo de psicosis es el trastorno esquizofreniforme. Comparte la mayor parte de la sintomatología con la esquizofrenia, salvo por el hecho de que la duración de sus síntomas es más de un mes, pero menos de 6 y provoca deterioro. Trastorno esquizoafectivo. Se caracteriza por la presencia de sintomatología psicótica junto a alteraciones de estado del ánimo, como episodios depresivos o maníacos, extendiendo los síntomas psicóticos al menos durante 2 semanas en ausencia de episodios maníacos o depresivos. Otro tipo de psicosis es la psicosis reactiva breve. ¿A qué se refiere? Se refiere a la breve aparición de síntomas psicóticos como reacción a un fenómeno estresante y traumático. Otro tipo de psicosis es el trastorno psicótico breve, que se trata de un trastorno psicótico similar a la esquizofrenia y al trastorno esquizofreniforme, con la diferencia de que en este caso tienen alguna duración menor de un mes. Y bien, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias por el contenido. Ahora tenemos las preguntas. Han sido muchas muy interesantes, pero he seleccionado las mejores. La primera de ellas: ¿cómo ocurre un episodio psicótico? Ay, interesante pregunta. Cada episodio psicótico ocurre en 3 fases, cuya duración varía de persona a persona. Estas fases son la fase 1, que se denomina prodrómica. Los síntomas son vagos y pueden pasar desapercibidos. Puede haber varios cambios en la manera en la que la persona describe sus sentimientos, pero también ya varían sus pensamientos y percepciones. Estos síntomas podrían ser señales de alarma o de recaída. Eso por comentar como la primera fase en la que los brotes psicóticos se van dando. La segunda fase es la aguda, que son los síntomas psicóticos que consisten en alucinaciones, delirios o desorganización del pensamiento, que sin duda algunas se muestran de forma clara. Y la última fase de un brote psicótico es la recuperación o remisión. Consiste en la desaparición gradual de los síntomas, que se puede dar en pocos días o meses, dependiendo de muchos factores, como por ejemplo el tiempo que lleva la aceptación de tomar la medicación y el ambiente en la que la rodea. Muchas de estas personas no vuelven a experimentar otro episodio psicótico a lo largo de su vida. Bien, espero que esta respuesta haya respondido a su duda. Perfecto, muchas gracias. Tenemos la segunda. ¿Hay alguna cura para la psicosis? No hay ninguna cura para una persona que padece de psicosis, pero bien, sí hay un tratamiento para estabilizar a la persona que padece psicosis. Y el tratamiento de la psicosis es farmacológico, tanto como psicológico, y también es rehabilitador, porque es fundamental aportar información sobre la enfermedad tanto al paciente como a su familia. Pero para un recomendable tratamiento existe un equipo multidisciplinar compuesto de psiquiatras, psicólogos, enfermeras y trabajadores sociales que se dedican a planificar el tratamiento más adecuado para que el paciente recupere su funcionamiento habitual. No olvidemos que también es afectable el cerebro,
así produciendo cambios en el pensamiento, la percepción, los sentimientos y el comportamiento de la persona afectada. Cuando esto ocurre por primera vez, hablamos del primer episodio psicótico, que consiste en la primera fase denominada prodrómica, que anteriormente respondimos a la pregunta anterior. Espero que su pregunta haya sido aclarada. Tenemos una última pregunta. No sin antes recordarles, amigos, que seguiremos contestando en el chat de este podcast y en nuestras redes sociales. ¿Cómo es que se desarrolla una distinción de la psicosis? Bien, más allá de identificación de los síntomas, muchos estudios buscan identificar sus causas. Se han desarrollado criterios para distinguir entre las categorías de trastornos psicóticos, basados en la duración, la disfunción, las sustancias de abuso relacionadas, la presencia de depresión y de manía. Bueno, porque a pesar de su presentación es clínicamente similar, se desconoce si se involucran mecanismos neurobiológicos distintos para cada situación, porque esto podría deberse a la variabilidad en la expresión de los genes y modulación de los mecanismos intrínsecos como extrínsecos. Esto quiere decir que bien a causa de nosotros o bien a causa del exterior. Respecto a estos últimos factores ambientales, también influye sobre la incidencia de la esquizofrenia tanto a nivel prenatal como a la adultez temprana. La experiencia prenatal son perinatales de riesgos que se encuentra la hipoxia durante el nacimiento, las infecciones, el estrés y el déficit nutricional de la madre. Pero también el otro factor de la adultez temprana incluye la exposición de sustancias de abuso, el nivel de urbanización y la migración de grupos étnicos. Así que son varias identificaciones de los síntomas. Se centran más en identificar cuáles son las causas que promueven o hacen desarrollar o padecer psicosis, que en lugar de profundizar cuál es la etiología que produce la psicosis. Espero que su duda haya sido resuelta. Muchas gracias. Hemos llegado a su final. Bien, hacemos una recopilación de todo lo que en este podcast vimos. El término de psicosis fue introducido en el por Ernst von Hirschleben, que a través de todo el desarrollo de la psicosis, hoy a lo que se desconoce como una afección tanto el alma como en el interior, ahora se denomina en los siglos XX y XXI como un trastorno mental, tanto de origen orgánico como emocional. De acuerdo a la capacidad de cada uno de ellos, se afecta al cerebro, que hace que la persona tenga una pérdida de contacto de la realidad, así alterando su funcionamiento de la percepción, pensamiento y conducta. También mencionamos algunos factores de riesgos y señales que nos hacen alertar de qué personas padecen psicosis, que son factores de riesgos perinatales, antecedentes familiares, así como la situación familiar, un factor de la salud, así como alteraciones en las primeras relaciones madre-padre, bebé, así como el desarrollo cognitivo, y alteraciones en el desarrollo de los hábitos psicosomáticos. Y por último, las relaciones con los demás. De algunos de los síntomas encontramos alucinaciones, delirios, alteración en la capacidad de coordinar y organizar los pensamientos, comportamientos desorganizados y dificultad para concentrarse. También cabe mencionar que hay una denominación tanto de síntomas negativos como positivos. También identificamos cuáles son algunas de las causas o bien factores que denominan a desarrollar la psicosis, que ya son factores genéticos, bien por la enfermedad de personas con psicosis, bueno, porque los genes fueron compartidos, aunque no necesariamente por antecedentes familiares. Muchas veces también pueden darse afectados en el momento menos esperados, en las situaciones menos esperadas, e incluso tomando en consideración los factores biológicos, asimismo de los factores medioambientales. Así igual en las situaciones que producen algún estrés que pueden predominar a la persona a padecer psicosis. Y bien, agradecemos su preferencia, que nos hayan acompañado en este lapso de tiempo. Espero un nuevo tema en su podcast Curiosidades Psicológicas. Sin más, agradecemos la presencia y la colaboración de Evelyn Cruz. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Que pasen un excelente día.